Hola, hola. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es ingeniero Cristian Choque Durán. En esta oportunidad voy a hacer la presentación de mi plan de asignatura para la materia de termodinámica. Bueno, comienzo entonces. Lo voy a dividir en dos partes este video, perdón, esta presentación. La primera parte que es plan de asignatura y la segunda parte que se tiene una pequeña presentación de la asignatura 1. ¿Ya? Bueno, comenzando. Los datos generales. Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Ciencia y Tecnología, en la carrera de Ingeniería Mecánica, asignatura Termodinámica, semestre tercer, bueno, esta materia es de tercer semestre, gestión, en este caso sería 1-2021, carga horaria de 80 horas, el docente obviamente mi persona. Bueno, la justificación, la importancia de termodinámica en la vida es muy importante, ya que está en muchas áreas donde hay una diferencia de temperatura, ¿no? Además, es la que estudia al calor y trabajo. Calor, que es una energía desorganizada, y trabajo, una energía organizada que lo podemos ver fácilmente día a día en los motores de los automóviles. ¿Ya? Además que también es muy importante aprender esta materia, ya que es la base fundamental para cursar las demás materias: termodinámica 2, máquinas térmicas 1, 2, transferencia de calor y refrigeración. Entonces va a ser muy importante aprender a cabalidad las propiedades de termodinámica para no tener problemas a largo plazo, ¿no? Entonces, la finalidad también, que en Bolivia no hay muchos especialistas en esta área. Por eso hay que nomás estudiar mucho la termodinámica, ¿ya? La, perdón. 3, competencia. Bueno, la competencia que se plantea es lo siguiente: explica los fundamentos de calor y trabajo para resolver problemas en el área térmica, aplicando metodologías y conceptos de la termodinámica. Organización de las unidades de aprendizaje. Bueno, en este caso en esta materia son 6 unidades. Introducción a la termodinámica, calor y trabajo, primera ley de termodinámica, tercera ley de termodinámica, perdón, segunda ley de termodinámica, también lo que es la entropía, ciclos de potencia, son 6 temas. Bueno, entonces en este caso les voy a explicar solo de la unidad de introducción a la termodinámica, ya que el tiempo es muy corto. Elemento de competencia: define los conceptos básicos de la termodinámica de acuerdo a la normativa a nivel nacional. ¿Ya? Criterios de desempeño. Con esto se refiere lo que es a lo que se va a ver en la materia. Evidencias. En esto menciona: el estudiante será capaz de hacer qué. ¿Ya? Bueno, entonces, inciso A. Definición de la masa, volumen específico, presión, densidad. Además, explica a partir de ella para dar una solución más acertada. Propiedades intensivas y propiedades extensivas de termodinámica son definidas de acuerdo a las definiciones. La interpretación de los conceptos se realiza viendo el texto y su intención de la explicación. Explicación que en ejemplos reales que motiven a que la comprensión es necesaria para los problemas que se suscitan día a día en las industrias. Bueno, y por último, las dificultades en la interpretación de las definiciones son resueltas mediante la búsqueda de materiales de apoyo y la ayuda de un especialista o docente. Entonces,
el estudiante finalizando esta unidad será capaz de formular modelos matemáticos de las propiedades de la termodinámica. Además, será capaz de responder a las entrevistas con los conocedores del área o docentes. También debe ser capaz de realizar informes y prácticas de acuerdo a las necesidades que se presentan en la vida real referido al tema de estudio, ¿no? Bueno, además, el estudiante deberá saber conceptual, saber hacer, saber ser actitudinalmente, ¿no? Bueno, les menciono los saberes conceptuales. Esto en base a los criterios de desempeño que se plantean. La definición de los conceptos con claridad y la interpretación a cabalidad. La interpretación de las propiedades intensivas y extensivas. El correcto uso de los libros de referencia en la materia. Entender los ejemplos con los que facilita el entendimiento de los conceptos. Además, deberán ser capaces de explicar los conceptos de la termodinámica. También deberán buscar soluciones en caso de no encontrar en la clase especialista en el tema. ¿Eso qué quiere decir? Con un docente o con un conocedor en el área, puede ser del exterior. Deberá también saber hacer, en este caso, definir qué es la masa, volumen específico, densidad, presión y así todas las propiedades termodinámicas. Identificación de las propiedades intensivas y extensivas. Plantear ejemplos o soluciones a partir de conocimiento de las definiciones de conceptos. Además, serán capaces de resolver problemas reales que se presentan en la sociedad, conociendo obviamente los conceptos de la termodinámica. Y saber ser, entonces el estudiante debe saber ser, entonces tiene que ser curioso en profundizar los conceptos termodinámicos. Respetar el pensamiento de las demás personas porque somos libres de pensar, no pensamos todos los estudiantes iguales, ¿no? Bueno, básicamente eso es de la unidad 1, de la unidad 2, de la misma manera menciona qué es lo que se va a llevar y qué debe saber al finalizando la unidad del estudiante. Y sucesivamente así de las demás unidades, ¿ya? Entonces directamente nos saltamos lo que es metodología. Bueno, en esta asignatura se va a aplicar lo que es el aprendizaje basado en competencias. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que los estudiantes son protagonistas en el aprendizaje y no así el docente como se hacía con el método tradicional. Entonces, el facilitador, en este caso mi persona, yo les voy a plantear problemas, cosa que les voy a brindar los recursos necesarios para que solucionen los problemas. Además, se va a conformar grupos, cosa que interactúan los conocimientos que tienen y se ayuden entre ustedes para dar una solución más acertada al problema que se les va a plantear, ¿no? Además, quiero recalcar también que las clases se van a realizar utilizando los TICs, Moodle, Google Meet, Google Drive. También les quiero mencionar, se va a evaluar en 3 etapas, lo que es el primero, el diagnóstico, el segundo procedimental y finalizando lo que es el evaluación sumativa. ¿Con qué finalidad? Al inicio, con
saber el conocimiento de los estudiantes, con qué conocimiento previo están empezando la materia, y el procedimental, si están aprendiendo realmente lo que se les está enseñando o lo que están desarrollando durante la clase. Y finalizando, se evalúa si se cumplen los objetivos o las metas planteadas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la evaluación. Entonces, aquí básicamente en este cuadro se plantea qué actividad de evaluación se realiza, tipo de evaluación, el instrumento y el puntaje. Bueno, les menciono, a ver, un pequeño resumen. Lluvia de ideas sobre el conocimiento previo antes de comenzar la asignatura. Esto se realiza en la primera clase. Lo hacen los estudiantes. Evalúa el tipo de evaluación. Evaluación diagnóstico. Esto lo evalúa el docente, en este caso mi persona. Instrumento de evaluación. Esto lo voy a realizar, bueno, con planilla de registro de observaciones. Esto me ayuda bastante para ver el tema actitudinal, el conocimiento que tiene, el dominio de la materia, perdón, el dominio del tema, ¿no? Esto prácticamente no se evalúa, no tiene un puntaje, pero la siguiente actividad de evaluación sí ya tiene un puntaje. Se hace un cuestionario de las definiciones de las propiedades termodinámicas. Realiza el cuestionario el docente, en este caso mi persona, y resuelven los estudiantes. Esto viendo siempre lo que son los criterios de desempeño. En este caso, esto se hace para ver, se va a hacer una evaluación sobre las propiedades intensivas, extensivas y las propiedades termodinámicas. Tipo de evaluación, evaluación formativa, heteroevaluación, esto quiere decir que eso realiza el docente, lo va a controlar con planilla de registro de observaciones. Esto vale 100 puntos y así sucesivamente por cada, viendo los criterios de desempeño se hace esta evaluación. Y así para todas las unidades. Bueno, entonces se tiene un cronograma de acuerdo al número de sesiones, viendo también la carga horaria que se tiene en la materia. Unidad 1, introducción a la termodinámica, 6 sesiones, 12 horas. Todo va a ser, en este caso, clases virtuales. Unidad 2, calor y trabajo, 7 sesiones, 14 horas. Unidad 3, primera ley de termodinámica, 6 sesiones, 12 horas. Unidad 4, segunda ley de termodinámica, 5 sesiones, 10 horas. Unidad 5, entropía, 5 sesiones. Y por último, ciclos de potencia, 7 sesiones. Esto es un poco amplio, por eso se va a profundizar un poco más. Y bibliografía, básicamente cualquier consulta que va a tener el estudiante va a poder acceder a cualquiera de los libros que se tiene o finalmente como persona. Plan de secuencia, básicamente presentación de la asignatura. Bueno, ya hice al inicio. Y secuencia didáctica. Nos muestra organización de los contenidos de la unidad. Bueno, en esta unidad 1 se va a ver clase 1, generalidades de la termodinámica. Clase 2, características de las propiedades intensivas y extensivas. Clase 3, formulación matemática de las propiedades termodinámicas, ¿no? Y también se va a llevar lo que son los momentos de actividad, situaciones didácticas, propósito de actividad, recursos didácticos, en este caso Google Meet, tareas, evidencias de producto o desempeño y la evaluación de aprendizaje, si va a ser formativa o va a ser sumativa, ¿no? O también podría ser, en este caso, el diagnóstico.
A ver, una pequeña presentación. Al inicio de la clase se le motiva al estudiante que la materia es la base fundamental para entender el funcionamiento de las máquinas térmicas y las industrias. También seguidamente se explica a los estudiantes en qué va a consistir toda la asignatura, cómo va a trabajar, cuándo se va a tomar el examen escrito oral. Todo se debe detallar en la primera clase a los estudiantes. ¿Ya? Bueno, y esto es un resumen que se va a hacer iniciando, durante y cierre de clase, cómo va a ser. ¿Ya? Y por último, los instrumentos de evaluación, con qué lo vamos a realizar las evaluaciones, registro de observaciones, reflexión sobre principios de termodinámica, en este caso, ficha metacognitiva, la prueba escrita y por último, rúbrica para evaluar la introducción a la termodinámica. Ya, bueno, en la segunda parte vamos a ver una pequeña presentación de la unidad 1. Bueno, continuando con la segunda parte, voy a hacer una pequeña presentación de la unidad de aprendizaje, introducción a la termodinámica. Bueno, se preguntarán qué es la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia la energía. En este caso, hay dos tipos de energía. No, hay varios tipos de energía. La energía eléctrica, la energía mecánica, la energía también podría ser hidráulica, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver la transformación entre sus distintas manifestaciones, como el calor y trabajo. Eh, Cuando menciona qué es el calor es una energía desorganizada, mientras que el trabajo es una calor organizada. Bueno, la termoquímica es la rama de la química que estudia el calor cedido o absorbido en las reacciones químicas. Esto lo vamos a ver en el tema de, perdón, en la materia de máquinas térmicas 1. Ahora nos vamos a concentrar más que todo lo que es en la termodinámica, ¿ya? Bueno, conceptos básicos, sistemas, variables y procesos. Que es muy importante en este caso conocer qué es el sistema y para qué nos sirve en termodinámica. Básicamente, un sistema es parte del universo que es objeto de estudio. En este caso, nosotros lo definimos desde dónde puede ser el sistema para resolver los problemas termodinámicos, ¿no? Entorno, alrededor, medio ambiente, el resto del universo, como dice en la presentación. Tipos de sistema, puede ser sistema abierto, cerrado o aislado, ¿no? Sistema abierto se refiere a lo que es, por ejemplo, a ver, cuando se trabaja con caudales. ¿Qué quiere decir? Que el flujo va pasando sobre el sistema, es un sistema abierto. Mientras que el sistema cerrado podía ser cuando trabajamos con émbolos, en este caso los que son los pistones del motor de los automóviles, ¿no? El aislado, un ejemplo como nos muestra ahí, podría ser lo que son los termos, como mencionó, ¿no? De que no pierde el calor, tiene un tipo de aislamiento. Como menciona, la termodinámica se ocupa de la energía y las transformaciones en los sistemas desde un punto de vista macroscópico. Aquí, como hace rato mencionaba que el sistema es muy importante, nosotros definimos el sistema donde queremos trabajar, ¿ya? Entonces, la suma de sistema más entorno es el universo. Bueno,
Además, debemos conocer los que son las propiedades intensivas y extensivas que son muy importantes para resolver cualquier tipo de problema en la materia de termodinámica. Bueno, las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia del sistema. Como ejemplo tenemos la temperatura, la presión y la densidad, mientras que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia del sistema. Ejemplo se tiene la masa, el volumen, que esto lo vamos a ver a continuación a más detalle, ¿ya? Bueno, también podemos conocer los estados que cambian con el tiempo. Por ejemplo, los procesos termodinámicos. Isotérmico, cuando la temperatura es constante. Isóbaro, presión constante. Isocoro, cuando el volumen es constante. Adiabático, calor cero. ¿Qué quiere decir? Que no tiene pérdidas de calor. Cíclico, estado final y estado inicial iguales. ¿Qué quiere decir cíclico? Entonces que un fenómeno va a comenzar en un estado inicial y va a volver al mismo lugar. También debemos conocer bien lo que es reversible y qué es irreversibilidad. Reversible, sistema siempre infinitísimamente próximo al equilibrio. Un cambio infinitesimal en las condiciones puede intervenir el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir con este concepto? Menciona que reversibilidad solo se utiliza para un estudio, porque en la vida real todo es irreversible, porque siempre va a generar pérdidas. Ya, un ejemplo claro, les doy cuando un auto sube una subida, gasta combustible. Entonces, y cuando baja, no debería gastar, ¿no? Pero en la vida real es otra cosa, porque de igual manera va gastando lo que es la energía calorífica de lo que es la gasolina en este caso. Bueno, la energía, capacidad que posee un sistema para realizar un trabajo para suministrar el calor. La primera ley de termodinámica quiere decir que la temperatura no se crea ni se destruye, solo se puede transformar. Un ejemplo claro, la energía de combustible se transforma en energía mecánica, en el motor del automóvil. ¿Ya? También debemos conocer las formas de energía: trabajo mecánico, energía potencial, energía cinética, calor, energía interna, energía electromagnética, energía nuclear. Bueno, este tema les dejo para la siguiente clase. Me gustaría que hagan un pequeño resumen y me hacen la presentación por el correo institucional, ¿ya? Bueno, con esto terminamos la clase y muchas gracias por su atención.